Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este programa Enfoque Bíblico. Hoy vinimos a hacerle una visita a nuestro hermano el pastor Jaciel Rodríguez, de Que Dice la Biblia, aquí a sus estudios, y queríamos hacerle algunas preguntas sobre su libro de Apocalipsis y sobre la interpretación de este libro. Hoy nos acompaña mi esposo Alexander Álvarez y nuestro querido hermano Jaciel Rodríguez. No es un secreto para muchos que somos familia, que somos los suegros de él, pero es un honor y es un privilegio que el pastor Jaciel Rodríguez esté en nuestro programa hoy. Nos vestimos de gala hoy con esta presencia. ¿Cómo te sientes, Jaciel Rodríguez? Bueno, gracias a Dios, bien. Bienvenidos aquí. Teníamos esto pendiente hacía mucho tiempo atrás. Y gracias a Dios que se dio por fin el chance hoy. Bienvenidos aquí y gracias. Qué bueno poder compartir con ustedes, siervos de Dios, pero también gente que conocemos muy de cerca. Nuestra familia querida, mis suegros. Amén. Así que le doy gracias a Dios por ustedes, por la obra que están haciendo, el recorrido ministerial que tuvieron en Cuba durante tantos años y ahora aquí en América el Señor también les está usando. Así que amén. Adelante con toda esa obra linda. Amén, gracias. Y bueno, mi esposo hoy le va a hacer unas cuantas preguntas y vamos a estar debatiendo acá sobre esto. Le doy la palabra a mi esposo. Aleluya. Le damos gracias a Dios por la audiencia, por los que están en las redes. Y es un reto hablar hoy en día, en estos tiempos de Apocalipsis. Así es. Y muchos autores de libros, muchos comentaristas bíblicos, más bien abarcan temas como las cartas de Pablo, como la salvación, la justificación, pero es un reto enorme en hablar de Apocalipsis cuando hay tantos enfoques diferentes o distintos, tantas escuelas en este ángulo del libro de Apocalipsis, y es de gran satisfacción que este siervo haya escrito este libro para edificación de su pueblo, del pueblo de Dios. Entonces, cada vez que recorremos, hacemos un recorrido en varios comentarios bíblicos o varios libros que hablan sobre Apocalipsis, creo que hay como un temor de no abarcar lo que es la escuela de esta enseñanza de los últimos tiempos. Entonces, se encuentran pocos autores que hablan actualmente sobre Apocalipsis. Y creo que es un desafío. Claro. Que Jaciel haya escrito este libro y es una satisfacción para el pueblo de Dios para que sean edificados. Y en cuestión de abarcar tantas cosas, creo que lo principal es que el pueblo de Dios sea edificado con estas noticias de los últimos tiempos. Amén. Es un desafío, Alex, por varias cosas. Primero, por tantas escuelas que hay, tantas maneras de interpretar el Apocalipsis. Claro, creemos que solo hay una correcta, porque la palabra de Dios es una sola y la Biblia es su propio intérprete. Entonces, no creemos como la gente que dice que todos los caminos conducen a Roma. Cuando se trata de la palabra de Dios, hay una verdad en cuanto a eso, una manera correcta de interpretarla, una forma correcta. Y el gran reto es conocer cuál es la manera correcta de interpretar el Apocalipsis. Por ejemplo, hay puntos de vista que ven tal libro como algo meramente histórico, que se cumplió todo en el año 70, cuando creemos que el Apocalipsis fue escrito en el 95 después de Cristo, por lo cual ya había pasado la destrucción del templo de Jerusalén, por lo cual vemos que no compagina mucho la interpretación que había el Apocalipsis como algo meramente histórico con la realidad de los eventos futuros que aparecen ahí. Tampoco tiene lógica el punto de vista metafórico o simbólico o espiritual, vamos a llamarle, que ve todo el Apocalipsis como mera
simbología de la iglesia. Vemos ahí una serie de eventos profetizados que son real. Obviamente podemos sacar enseñanzas para la iglesia. Y es también un reto escribir de Apocalipsis también, porque sí es verdad que muchos eruditos han escrito sobre Apocalipsis, pero en su intención de respetar todos los puntos de vista, lo que hacen es que abarcan tantos puntos de vista en cada pasaje que al final el lector no sabe con qué quedarse. Así es. Es como llevar a un niño a una tienda de caramelos y decirle: de estos 30 caramelos que hay aquí, yo no sé decirte cuál es mejor, cuál pica, cuál es picante, cuál es mejor, te lo dejo a ti. Y un niño no sabe elegir. Entonces, ya una vez que uno ha sido instruido por el Espíritu Santo en conocer cuál es la manera correcta de interpretar el Apocalipsis, creo que una de las cosas que uno tiene que hacer es poder desmenuzar ese contenido de forma muy sencilla, muy práctica, y es lo que hemos querido hacer con este libro, que el pueblo pueda recibir una enseñanza del libro de Apocalipsis, de su mayoría de profecías, pero explicado desde un punto de vista que creemos que es el correcto, la manera correcta de interpretar el Apocalipsis. Creemos que los eventos van a suceder, son eventos futuros, proféticos, creemos que son eventos literales en su mayoría, y ya depende después del pueblo recibir la palabra con fe o con incredulidad. Esperemos que la reciba con fe. Así es. ¿Tienes este libro en audio también? También está en audio, está en Audible o Audible, es una plataforma de Amazon. Pero si quieren conseguir el libro, puede ser en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon, o ahí también está en ciertas librerías cristianas de Latinoamérica, aunque lamentablemente no sabemos específicamente cuáles de ellas, pero llamen a su librería local cristiana y pregúntenle si ya tienen el libro, y si no, les dice que se arrepientan de sus pecados y que pidan el libro. Tenemos algunas preguntas, quizás pueda haber un comentario después que no esté acá en las preguntas, pero estamos libres a poder intercambiar lo que es sugerencias sobre muchas constancias de lo que trata Apocalipsis. Y hay una cosa muy curiosa, es que en el Nuevo Testamento, Jaciel, vemos que los evangelios, tanto como las cartas paulinas, tienen el nombre del lugar a la que se escribió. Por ejemplo, Romanos, a los Corintios, Colosenses, también tienen nombre de las personas a las que se dirigen estas cartas. Ejemplo, Timoteo, Tito, Filemón. Pero en diferencia, el libro de Apocalipsis no tiene el nombre de una ciudad como tal, ni de referencia a una persona como tal. Esta es la diferencia grande de este libro. Ahora, queremos, Jaciel, que tú quizás puedas tener tu punto de vista. ¿Por qué sucede esto? Es curioso porque si leemos los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, van enviados específicamente a las 7 iglesias del Asia Menor. La gran pregunta que yo siempre me he hecho es, si el Señor le habla a Juan y le dice en el capítulo 1, allá en Patmos, y le dice: escribe lo que ves y manda este mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. La gran pregunta es, ¿por qué el Señor, de la misma forma que usó a Pablo con las cartas paulinas, o que usó a Pedro, por qué razón no envió una carta a una iglesia en específico? ¿Por qué no se hizo una carta para cada iglesia, o una carta para las 7 iglesias en específico, específicamente tocando el tema para ellas? Y la razón por la cual creo que Dios permitió que el libro de Apocalipsis no llevara el nombre de Éfeso, sino que fuera enviado a 7 iglesias, y aún así después una serie de profecías escatológicas, es por el mensaje profético detrás de las 7 iglesias. Creemos que a las 7 iglesias, en los primeros 3 capítulos, el Señor les envía una enseñanza, una corrección, un mensaje de amonestación, de enseñanza, de corrección, para problemas que sí había en esas 7 iglesias, que eran 7 iglesias reales,
Pero creemos que las 7 iglesias simbolizan la iglesia del Señor a través de estos 2000 años de historia. Por eso tengo aquí abierto en mi teléfono el capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 1, donde el apóstol Juan comienza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y dice luego: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y cuando Juan recibe esta palabra, Jesús le dice: escribe las cosas que has visto, dice, y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro que fue enviado a 7 iglesias, pero que vemos que no era las 7 iglesias el único destinatario, sino que hablaba acerca de una serie de profecías, las Amén. Cosas que son y las que han de ser después de estas, y por eso se le ha llamado Apocalipsis, o en inglés Revelaciones, que tiene que ver con las profecías acerca del tiempo del fin. Por esto el libro de Apocalipsis no fue para una iglesia en específico, es para toda la iglesia del Señor, con el propósito que la iglesia sepa qué es lo que se viene y cómo prepararse para lo que se viene. Amén. 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 Estamos de acuerdo en estas cosas. Otra de las preguntas que yo tenía es parecida, porque hay varios temas o varios hombres de Dios que en la teología hablan que históricamente fueron para estas 7 iglesias. Ahora hay otro fundamento, y creo que es la mayoría, que tanto fueron para aquellas como para las iglesias del Señor de todos los tiempos. Y es lo que el hermano Jaciel está hablando, que es algo indicativo para todos los tiempos. Tanto quizás Juan se dirige a estas 7 iglesias físicamente, pero es un indicativo para la iglesia de todos los tiempos. Claro. Volviendo a lo que decía, que la razón por la cual me llama la atención que Dios permitiera que el mensaje de las 7 iglesias fuera incluido en un libro tan apocalíptico como el Apocalipsis, vamos a llamarlo así, valga la redundancia, es porque las 7 iglesias simbolizan la iglesia del Señor en estos 2000 años de historia. Así es. Fíjese cómo el capítulo 1, Juan describe su experiencia en Patmos y la visión que vio de Cristo en ese primer encuentro. Capítulo número 2 y 3 es el mensaje en específico a cada una de las 7 iglesias. Y vemos ahí en cada una de las 7 iglesias problemas y síntomas que se repetirían a través de la historia en la iglesia. Amén. Por eso es un mensaje del Señor para corregir la iglesia a través de los 2000 años de historia. Pero en el capítulo 4 vemos que ya Juan dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Amén. Y aquí hace ya alusión al arrebatamiento. Amén. Cuando dice después de esto, después del tiempo de las 7 iglesias, o sea, cuando termine la plenitud de los gentiles, el tiempo de la iglesia, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Esa palabra, esa frase como de trompeta nos recuerda a Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y aquí Juan escucha la misma voz como de trompeta. Dice, hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice ahora, y al instante, eso ahí habla de un abrir y cerrar de ojos, que nos recuerda también, no todos seremos, o sea, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Amén. Por lo cual vemos aquí una experiencia que Juan tuvo en el capítulo 4, que es un tipo del arrebatamiento que sucede justo antes que se abren los 7 sellos, pero después del tiempo de las 7 iglesias que, repito, creemos que representan la iglesia del Señor en estos 2000 años de historia. Amén. Amén. Gloria a Dios. El hermano Jaciel está hablando del capítulo 4, y creo que es
cuando comienza Juan ya a entrar en la revelación celestial. Ahora, hay un enfoque allí en este capítulo 4 donde Juan ve tantas cosas en la oración celestial, pero hay 24 ancianos, así. Ajá. Y hay tantas formas de describir a estos ancianos, pero quisiéramos escuchar tu punto de vista sobre en aquella adoración celestial. Amén. Que Juan ve tantos elementos que hay alrededor del trono, pero quisiéramos escuchar el enfoque que tienes así sobre estos 24 ancianos. He escuchado de todo hasta que son representantes de los distintos mundos, de los aliens, que cada anciano es un alien, Dios, representante de cada mundo que Dios creó, donde supuestamente puedan haber o puede haber vida extraterrestre. Pero hay otras posiciones como que dicen que son ángeles, que son seres angelicales. Sin embargo, cuando vemos ahí la palabra ancianos, se habla de una palabra en el griego que se usó específicamente para hablar de los siervos de Dios, de los hombres, o sea, del ser humano, de los siervos de Dios, no de ángeles nunca. Entonces, ahí la palabra anciano se usa también en el Nuevo Testamento para hablar acerca de los ancianos de las iglesias. Amén. Es la misma palabra en el griego. Tú eres un maestro en el griego. Pero vemos que no son ángeles, no son seres angelicales. Y también el cántico que ellos dicen, la manera como adoran, habla de alguien que fue redimido. Amén. Que pasó por la experiencia de la redención. Entonces, nuestra posición al respecto es que los 24 ancianos son seres humanos y creemos que son los representantes del antiguo pacto y del nuevo pacto. Los 12 patriarcas de Israel y 12 representantes de la iglesia de Cristo. Decimos esto porque es curioso que la nación de Israel tuvo 12 patriarcas. Y la iglesia del Señor la fundó sobre 12 apóstoles. Entonces, 12 y 12, 24. Y es grande saber que de ambos pueblos Dios hizo uno. Y algo maravilloso que la Biblia da cierta evidencia, aunque es un tema oscuro, por decirlo así, porque es un misterio, es que cuando Cristo Jesús fue y murió en la cruz del Calvario, y fue al seno de Abraham, creemos que no solamente su sacrificio Amén. Cubrió de ahí en adelante, sino que también su sangre perfeccionó Amén. A todos aquellos santos que habían muerto en el antiguo pacto bajo la ley, pero con la esperanza puesta en el Mesías. Entonces, bajo la ley no pudieron ir al cielo porque faltaba la muerte del cordero expiatorio por excelencia, aquel del cual eran tipos los corderos del antiguo pacto. Pero cuando Cristo muere, aquellos justos que estaban en el seno de Abraham, aquellos que dice la palabra en hebreo, que murieron sin recibir lo prometido, hablando del Cristo, sino que murieron saludándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Cuando Cristo va al seno de Abraham, Él los perfecciona con su sacrificio por la fe que ellos habían puesto en Él, y por eso la palabra enseña que nos hemos acercado a esa gran multitud de los primogénitos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Hechos perfectos. Por eso creemos que la sangre de Cristo purificó también a aquellos Amén. Justos del antiguo pacto, y por eso creemos que están también en el cielo junto con todos aquellos cristianos que han muerto después de la muerte del Señor Jesucristo. Están todos en el cielo, y por eso creemos que los 24 ancianos son 12 representantes de Israel y 12 representantes de la iglesia ahora en el tiempo de la gracia. Todo del Señor lo ha hecho un solo pueblo, una sola iglesia. Amén. Y aún tienen corona, símbolo de un premio que nos va a dar el Señor en los cielos. Amén. Cierto, los ángeles no tienen corona. Somos la iglesia, los cuales hemos sido, somos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay una expresión en el libro de Daniel
que es un libro que va de la mano con el libro de Apocalipsis, porque a Daniel se le dio una revelación de las últimas cosas también. ¿Y qué revelación? Y tanto que se turbó y no comió manjar delicado por 21 días, por el asosiego que tenía, no entendió esa revelación y era una carga muy pesada para él, y dice que la Biblia que en 21 días no entró en su boca manjar delicado. Pero hay una parte que me llama la atención en Daniel capítulo 12, verso 4, que le dice el ángel: no selle las palabras de la profecía de este libro. Perdón, porque está cerca. Esto se lo dice a Juan. Pero a Daniel le dice en el capítulo 12. Le dijo a Juan: 4, no selle las palabras. Sí. A Daniel le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin. Pero ahora en Juan, vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22:10, que le dicen a Juan: no selle las palabras de esta profecía, es decir, del libro Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Y a diferencia, a Daniel le dicen: sella las palabras de esta profecía. A Daniel le dan un mandato, lo mandan a que selle las palabras. Pero ya Juan en Apocalipsis le dicen: no selles estas palabras. Es decir, que hay dos mandamientos diferentes para el tiempo en que Daniel estaba escribiendo estas profecías, pero hay un mandamiento diferente para Juan. Ahora quisiera hacer, ¿qué piensas de este contraste tan grande? Precioso. El libro de Daniel es fundamental para que podamos entender el de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla del anticristo y su reino a través de una bestia con cuernos, y vemos a la misma bestia en Daniel hablando acerca del imperio romano. Entonces es necesario la comprensión del libro de Daniel para entender el libro de Apocalipsis. La Biblia es un libro completo. Si queremos entender alguna doctrina, no podemos irnos a un versículo, a tomar 2 o 3 versículos. Pues mira, la verdad es esta. No, tenemos que hacer un análisis completo de la Biblia, a ver qué dice la Biblia en general. Y el libro de Daniel complementa lo que se revela después en Apocalipsis. Pero aunque Daniel tuvo tanta revelación, como bien dices, el Señor a través del ángel lo mandó que cerrara aquellas palabras y las sellara. Dice, porque es para el tiempo del fin. Entonces hay dos cosas ahí. Lo primero es que aunque Daniel recibió la revelación, no se había pagado el precio de aquel que abre el libro de los 7 sellos. Amén. No se había pagado el precio. Entonces Daniel pudo ver en visión, pero sin Cristo no puede haber manifestación de los planes. Sin Cristo no puede haber cumplimiento profético. Sin Cristo no puede haber que se abra el libro, como vemos en Apocalipsis 5. Y yo lloraba, decía Juan, porque nadie se había encontrado digno de abrir el libro. Amén. Pero alguien me dijo: el Cordero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido y él es digno de abrir el libro. Amén. Entonces, Gloria a Dios. Daniel se le revela aquella visión, pero manda cerrarlo porque solamente hay uno que después de él se puede abrir la revelación, y es Cristo Jesús. Amén. Pero también sencillamente por el tiempo en el cual Daniel recibe la revelación y después Juan. Entonces Daniel lo recibe mucho tiempo antes que Cristo se manifieste, y Juan lo recibe después de la muerte y la resurrección del Señor. Y después de la resurrección de Cristo, creemos que comenzó lo que la palabra llama proféticamente los postreros tiempos. Amén. Los postreros días. Por eso Pedro dijo en Pentecostés: esto es lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi espíritu. Entonces, ahí con la muerte y resurrección del Señor comenzó los postreros días, que no habla de días reales. Dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Y para Dios han transcurrido desde ese momento hasta ahora 2 días, 2 milenios, 2 días, los postreros días. Y comenzó ahí la etapa de los postreros días, y por esto a Juan se le dice: no selle las palabras, porque el tiempo está cerca. Y es que ya estaba comenzando esa era del tiempo final, aunque sabemos que hay una fecha en el tiempo del fin, llamando la profecía como el día del Señor, donde van a acontecer una serie de eventos como el arrebatamiento de la iglesia, manifestación del anticristo, como parte del juicio de Dios para este mundo impío, la gran tribulación y la segunda venida, y después el milenio. O sea, todo esto está preparado para una época, pero a Juan el Señor le dice: no cierre las palabras. Y esto es un mandato a nosotros como pastores. Amén. No cerremos el Apocalipsis, no dejemos el Apocalipsis como un libro ahí para cuando se pueda tocar. Estudiemos el libro de Apocalipsis. Hace poco recibí un mensaje de una persona que decía: ¿no ves que el Apocalipsis ya se cumplió en el tiempo del año 70, la iglesia primitiva, qué sé yo? Y le respondí: qué triste que tantas personas ven al Apocalipsis como algo del pasado, y ahora añado, ven también el Apocalipsis como algo oculto que no me interesa, no es relevante para mí. Y al no estudiarlo, se pierden de la revelación de lo que se acerca. Así es. Y para estar preparado para lo que se viene, hay que saber lo que se viene. Amén. Para estar listos. Amén. Amén, amén. Hay una parte, Jaciel, que me gusta mucho, simplificando los llamados que hizo el Señor a sus siervos y las apariciones. El Señor, dice Pablo, que se le apareció a más de 500 personas. A veces obviamos esta parte de la Biblia, pero no solamente se le aparece a los 12. Dice Pablo que fueron incontables personas que se les apareció el Señor. Hay un llamamiento que él le hace a Pedro, que le dice: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Como un encuentro donde Pedro puede arrepentirse en su interior de lo que había pasado anteriormente. Y también a Pablo, cuando era a Saulo de Tarso, que dijo: instrumento útil me es este. Pero al final deja a Juan, como ya al final, ya Juan, ya viejito en la isla de Patmos, y dice los evangelios que este joven acostumbraba a estar a regazo del Señor siempre. Que más tarde iba a ser el apóstol del amor. Y siempre en su juventud dice que los evangelios lo enfocan como alguien que estaba recostado siempre al lado del Señor, estaba a su regazo. Pero ahora en la isla de Patmos se encuentra abandonado, no por el Señor, sino por la compleja situación que tenía la iglesia en ese tiempo de persecución. Pero ya este hombre en la vejez, hay algo muy, muy hermoso que quiero que Jaciel compartas un poco, este llamado o esta aparición que hace el Señor en todo su esplendor, en toda su gloria. Creo que es tan diferente a las demás, como el apóstol que deja allá al final para algo, una encomienda tan grande como es la revelación en los últimos tiempos. Y en el libro Apocalipsis, capítulo 1, verso 17, dice el apóstol Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero hay una cosa confortante aquí, aún en su vejez ya, en sus últimos días de su vida, dice: y él puso su diestra sobre mí. Es algo tan confortante. Y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Hay una diferencia tan grande como cuando él tiene el contacto con Pedro, como cuando él también se le aparece a Saulo. ¿Qué puedes decirnos de este reservorio que hace el Señor a lo último ya de Juan en su vejez? Lo que Juan vio fue la misma
presencia de un Cristo glorificado. Aleluya. Fue una gloria tan grande que, como bien dice el pasaje, cayó como muerto a sus pies. Y es que lo que Juan vio fue una revelación tan grande. Fíjese que todo el capítulo 1 es esa revelación de Cristo, describiendo su cabello como blanca lana, sus pies como bronce bruñido, tantas cosas preciosas que Juan describe acerca de Cristo. O sea, más allá de la serie de profecías con respecto al tiempo del fin, lo más grande es la experiencia que Juan tuvo con Cristo. Amén. Y la gran pregunta es ¿por qué el Señor espera que Juan sea un anciano y estando en Patmos para tener aquella revelación? Y creo, seguramente ustedes pueden dar un aporte mayor sobre esto. Creo que Dios desea que tengamos mayor revelación de Cristo. Como dijo Pablo, a fin de conocerle, después de tanta revelación que había tenido ya. Amén. Sin embargo, no siempre estamos listos para toda la revelación de Cristo. Y siempre hace falta primero un proceso, un tiempo, para que el Señor nos lleve a tiempos mayores de revelación. Amén. Algunos historiadores hablan de Juan, sobre intentos de que los romanos intentaron matarlo en una caldera de aceite hirviendo. El pastorado que tuvo en Éfeso, la administración de las iglesias del Asia Menor, todo el recorrido con Cristo. Y no vemos a Juan teniendo una experiencia demasiado grande, aún así como la tuvo Pablo quizás, o en fin, pero Dios lo reservó para el tiempo del fin, lo reservó para esa época, cuando ya toda la iglesia, al menos aquellos apóstoles, ya en su mayoría todos ya habían muerto ya. Ya quizás aquella primera generación ya todos habían muerto. Ahora estaba surgiendo una nueva generación de cristianos. Dios reserva a Juan para ese tiempo y para esa revelación, aún en la condición de Patmos, aún estando en Patmos. Y aquí quiero dirigirme a la audiencia para decirles, como le dijo el tío de Esther a ella, quizás para este tiempo Dios te ha guardado. Amén. Creemos que no somos una generación cualquiera, creemos que somos la generación del tiempo del fin. Amén. Creemos por las señales proféticas que muy posiblemente seremos la generación que va a disfrutar del arrebatamiento glorioso de la iglesia. Amén. Y así como Dios guardó a Juan para aquella época, para aquella revelación, aún en su vejez, creemos que Dios ha guardado esta generación. Así es. Para este tiempo del fin. Así es, así es. Para este tiempo tan profético, para ser la generación que disfrute en primera persona, en carne propia, la experiencia maravillosa del arrebatamiento y cuando seremos transformados en el aire. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer mientras esperamos ese tiempo? La iglesia tiene que trabajar para el Señor, predicar el evangelio, buscar al Señor y, como dijo Cristo, orar que seamos tenidos por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Esto me recuerda, me hizo recordar cuando los discípulos hubo aquella confusión que creyeron que Juan no iba a morir. Y dijeron, ¿y este qué? Y él dijo, quiero que quede hasta el fin. Exactamente, y es porque Dios tenía un propósito, y esto nos hace ver de que Dios sigue teniendo un propósito con nosotros, que a veces nos suceden cosas en nuestra vida diaria y no entendemos, pero siempre Dios tiene un plan y un propósito para usarnos para su gloria. Predica. Gloria a Dios. Esto ha sido una entrevista maravillosa, mis hermanos. Yo estoy aquí maravillada, me gozo con estos dos hombres que son conocedores de la palabra de Dios, pero qué hermoso cuando la palabra de Dios se abre. Y el Apocalipsis es un libro que cuando tú lo abres y empieza la revelación de la palabra, te impacta las cosas que Dios tiene para su pueblo.
Mis amados hermanos, gracias por haber sido tan paciente con nosotros, escucharnos. Gracias, Jaciel, por habernos concedido siempre con tu humildad, con tu caballerosidad, habernos dado esta entrevista. Ha sido maravilloso poder compartir, y los invitamos a que busquen este libro de Apocalipsis. Yo en lo personal lo tengo como un libro de cabecera, me nutro de él porque está muy bueno, y los invito a que también ustedes lo busquen y lo compren. Es todo. Si tienen alguna palabra que decir, Alexander. No, muy, muy satisfecho de todo. Puede buscar Apocalipsis, autor Jacier Rodríguez. Amén. Es inspirador y edifica a la iglesia, hermano. Amén. Aquellos escritores que se atreven en estos tiempos que estamos viviendo mundialmente, se atreven a inspirarnos y también a edificar al cuerpo de Cristo con los temas de los últimos tiempos. Creo que es una bendición, hermano. Aleluya, gloria a Amén. Dios. Gracias, Así familia, es. gracias.